clasificación de los usos de suelo, si ustedes pueden ver, está dividido en 3 columnas. La primera columna es escala comunal y tiene representado dos tipos de escala. Uno 2500 y uno 1000. En esa escala comunal, que ya tenemos referencia, que son esos dos tipos de escala, no son ninguna otra más. Está en una clasificación de lo que son los usos residenciales, comerciales, industriales y otros, ya que esta hoja es una primera hoja de 2 hojas más, lo cual tiene una cantidad de contenido de los diferentes ámbitos o equipamiento urbano que requiere o que puede requerir una propuesta de desarrollo urbano. La idea de que ustedes tengan esta clasificación es que la tienen que plasmar acá en estos documentos que se entregan también, que son estos documentos y a los cuales ustedes deben de identificar en primera instancia los usos del suelo en estos planos. Evidentemente que cada uno de estos planos, en este caso está a escala 1/5000, pero hay uno como este que aparece todo el perímetro de estudio identificado con esa serie de recuadros. Es todo esto su perímetro de estudio, a los cuales está representado en 2500. Al yo tener esto como referencia, esta escala 1/2500 como referencia, entonces puedo perfectamente apreciar que el sector está conformado por estos usos que aparecen aquí. Entonces, por lo tanto, debo, como quien dice, de identificar cuáles son esos usos en este plano, para así poder, como quien dice, tener una respuesta adecuada y favorable a esa situación. Yo lo voy a hacer un poco más liviano en esta situación, porque para la actividad residencial que aparece acá, ¿no?, en el plano de la columna B, que aparece aquí, que es la escala urbana, aparecen también dos escalas, uno 10.000 y uno 5.000. De igual manera, en la columna C, que es la escala metropolitana, aparecen los planos escala 1 100.000 y uno 25.000. Entonces, es bueno que ustedes puedan apreciar esa situación. Y que al apreciar esa situación podemos identificar que la parte residencial que tenemos acá se reduce la cantidad de ambientes existentes en la actividad residencial en 3 simples actividades: viviendas unifamiliares
viviendas multifamiliares y ranchos. Esta situación que podemos evidenciar acá está identificado con 4 colores. El código que aparece aquí, 916, 910, 943 y así sucesivamente para las otras casillas, corresponde a los códigos de los colores Prismacolor. He de hacer una observación que este documento en el cual ustedes están manejando es a nivel nacional, regional e internacional. O sea que si a usted le toca por casualidad de la vida emigrar a otro país o hacer estudios en otros países, estos son los documentos que internacionalmente se solicitan. Sí he de aclarar que ustedes deben de estar cumpliendo con esos requisitos, ¿no?, de trasladar la información que está aquí, acá. ¿Y cómo lo hago? Visitando el sitio. Yo no tengo más otra opción que visitar el sitio, dar el recorrido por toda la Aldosa Manrique hasta el final, casi ya en Playa Moreno, recorrer los centros comerciales existentes ahí, recorrer, como que dice, las calles que están dentro de ese perímetro para reconocer y visualizar algunas de estas actividades que sean residenciales, comerciales, industriales, recreacionales, de servicio, que es y seguirán siendo por mucho tiempo los servicios metropolitanos que ustedes deben de descubrir sus déficits en el sector. Ya conocen parte de la información que se le ha suministrado. Por un lado tengo la clasificación de los usos del suelo y por los otros lados tengo los planos que están relacionados justamente a las diferentes escalas que yo voy a trabajar. Si yo tengo que trabajar en la escala 1.500, perdón, 1.5000, evidentemente que trabajaré los planos en escala 1.5000. Si yo tengo que trabajar evidentemente en escala 1.2500, que son la escala comunal o la escala urbana, evidentemente que voy a trabajar ahí. Va a haber un trabajo y ese trabajo que va a ser para el segundo corte, la primera parte del segundo corte, es que ustedes deben de sacar una síntesis de lo existente ahí en este plano en escala 1.2500, pero aplicando todos aquellos elementos que tenemos en vivienda unifamiliar, en vivienda multifamiliar, que corresponden a la columna B, a la escala urbana. Por lo tanto, estas escalas 1.10.000 y 1.5.000 voy a hacer caso omiso y voy a poner las actividades que yo tengo aquí, la voy a colocar acá en la escala 1.2500. También se va a realizar un mismo plano a 2500, pero con la información contenida en la escala metropolitana. Si bien aquí yo tengo 4 actividades para viviendas unifamiliares, aquí simplemente voy a tener un solo color con lo relacionado a residencias de cualquier tipo y sucesivamente todo lo demás. No quiero adelantar más opinión, pero es lo que se va a
a tratar de hacer para iniciar el segundo corte, las evaluaciones totalmente individuales. Además de la clasificación de los usos del suelo, se entregaron otro tipo de información, que es lo relacionado a la Gaceta Oficial de la República de Venezuela de número 33.289, que se refiere a los equipamientos urbanos. Los equipamientos urbanos es una norma y una ley. Por lo tanto, esos equipamientos urbanos que ustedes deben de descubrir acá en cada uno de esos sectores o del sector en general, en cada una de esas calles o sobre la calle principal, en cada una de esas manzanas que deben estar ahí, y por supuesto deben de hacer un levantamiento de lo existente, porque aquí faltan edificios a los cuales no están. Uno de los edificios que falta en este punto es el edificio del supermercado Río, que no está ahí. Entonces deben ustedes contemplar esos edificios, igual que estas otras zonas que están completamente desprovistos de edificaciones, pero que existen edificaciones. Por lo tanto, ustedes tienen que actualizar esos planos de esas zonas que no tienen edificaciones y que deben de tener y actualizar esos planos. Hay zonas que están vacías, que evidentemente ustedes descubrirán si son parte de esos requerimientos. Aquí en lo que es las normas de equipamiento urbano, evidentemente que podemos observar ciertas disposiciones generales, ciertos elementos y articulados, los cuales ustedes deben tener una lectura, y entonces podemos conseguir aquellos datos que son necesarios para establecer un equipamiento urbano, que por lo menos para el ámbito primario que tenemos acá debemos contemplar un tipo de población o una cantidad de población que va entre 6.000 a 16.000 habitantes. Si seguimos observando esos requerimientos en el ámbito urbano intermedio, podemos conseguir entre 30.000 a 80.000 habitantes. Y en el ámbito urbano general están sobre los 80.000 habitantes, ya que comprende todos los ámbitos, tanto el intermedio como los ámbitos primarios. Entonces ustedes tienen que evidenciar aquí la densidad de población que existe para esas viviendas unifamiliares, para esos edificios multifamiliares, y sacar la población que tiene el sector. Sigamos un momento con los ámbitos y los equipamientos urbanos o los servicios metropolitanos. Ustedes aquí podrán tener, ¿no?, cuáles son las áreas para equipamiento urbano y cómo ella viene descrito, y empiezan a aparecer todos aquellos elementos que tienen ustedes en la hoja de uso del suelo, que son recreación, educación, asistencial, sociocultural, económico, así como los usos específicos, por lo menos recreación, un parque vecinal, verde territorial, campo de juego de 1 a 5 años, deporte de entrenamiento, educación preescolar, básica, y así sucesiva, los diferentes ámbitos que hay: primario, urbano, intermedio, urbano intermedio, con las respectivas actividades
y actividades específicas. Parque comunal, deporte de competencia, educación media, otras educaciones, comedor popular, mercados populares, ambulatorio, hospital local, y así se va a ustedes a descubrir cuáles son las necesidades que tiene el sector para que ustedes puedan proponer algún tipo de estos servicios metropolitanos. También se han entregado a ustedes aquellas cartillas de urbanismo que todos los estudiantes de arquitectura debieron haber tenido o que deben de tener y que cursaron urbanismo, y si cursaron urbanismo debieron haber utilizado este tipo de cartillas de urbanismo como elemento bibliográfico. En esa cartilla de urbanismo, si ustedes se dedican un poco de tiempo, que creo que no tienen tiempo o que no quieren dedicar un poco de tiempo, van a conseguir lo que se llaman planes de desarrollo urbano, que son los PDUL o los PDU, ¿no? Y los PDUL son los planos de desarrollo urbanos locales, que es lo que se está tratando de señalar con todo este sector. Aparecen las ordenanzas de zonificación que también tienen que corroborar ustedes ese documento, si es verídico, si es factible, si es el actual que funciona en ese sector, porque ahí también van a aparecer, ¿no?, las densidades de población, para que ustedes, a través de una pequeña fórmula que está en este documento, ustedes puedan determinar la cantidad de habitantes que ese sector o que en esa área que nosotros estamos manejando hay, para que puedan proponer un equipamiento urbano o un servicio de naturaleza metropolitano.